diciéndoles que la Sala de lo Constitucional de Costa Rica revisará ahora el fallo de un juzgado de familia que la semana pasada reconoció por primera vez en ese país la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo. Los magistrados de la Sala solicitaron además el expediente para determinar si la resolución se basó en el artículo del Código de Familia y de la Ley de la Persona Joven que fueron impugnados en una acción de inconstitucionalidad que aún no ha sido resuelta. La máxima instancia judicial de Costa Rica acogió para estudio dicho recurso el año pasado y anunció que no se podía dictar sentencia final en ningún proceso judicial con base en los artículos cuestionados. El fallo de la semana pasada emitido por un juez de familia reconoció la convivencia de una pareja homosexual que abrió el proceso legal en el año 2013. Bueno, y precisamente vamos a conversar con los protagonistas de este hecho. Tenemos vía Skype desde San José, Costa Rica, a Cristian Zamora, quien solicitó la unión de hecho junto a su pareja Gerald Castro. Cristian, gracias por acompañarnos, le recibimos cordialmente, bienvenido. Buenas noches. Encantado de recibirle, gracias a usted. Igualmente nos acompaña vía Skype, pero para analizar esa sentencia desde el punto de vista jurídico, también desde Costa Rica, el abogado experto en derecho familiar, el señor Belisario Solano. Abogado Solano, gracias también a usted, bienvenido. Gracias, un gusto, Luis Miguel, para compartir con ustedes. Les recibimos a ambos y una vez más gracias por su valioso tiempo. Cristian, quisiera comenzar con usted. Si la noticia fue positiva en su momento, les generó alegría, satisfacción. De hecho, usted comentaba en una entrevista a nuestra corresponsal, Angélica López, en ese momento, que, que en definitiva se trataba de un punto positivo, que la gente los había llamado para felicitarlos y que no sabía ni siquiera qué iban a hacer. Les pregunto, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo les cae esta noticia a ustedes? Bueno, en realidad pues sabemos que el proceso, o sea, está de vuelta en la sala cuarta. Por recomendación de nuestro abogado nos dijo que no diéramos declaraciones respecto al proceso en sí. Lo que se mantiene es, o sea, las circunstancias siguen siendo las mismas, ¿verdad? O sea, Gerald y yo llevamos viviendo juntos casi 12 años, somos una pareja establecida, una familia. Lo que estamos buscando es el reconocimiento de una legitimización legal de la relación, ¿verdad? Con todo lo que implica o sea, toda la parte legal de lo que implica para la relación, para la pareja. Cristian, entendemos. Ahora le pregunto, desde el punto de vista social o moral, mejor dicho, esta noticia, ¿cómo la perciben ustedes? Es decir, porque si les dio alegría en su momento, pero ahora resulta que la sala cuarta dice, voy a revisar ese fallo del juzgado, porque eso no se puede dictaminar, porque no se ha dictado sentencia, inclusive a los artículos estos que han generado polémica de la ley de la juventud o la ley del adulto joven y de la persona y todo esto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué conversaron luego de conocerse la noticia de la sala cuarta? En realidad, pues tampoco nos tomó por sorpresa aquí porque nosotros sabíamos que eventualmente alguien iba a reclamar. O sea, el tema es candente, hay mucha gente que se opone, ¿verdad? Por razones, digamos que egoístas, porque, o sea, a nosotros que nos den los derechos de una unión libre, pues no le quita derechos a nadie. Es algo que casi que se establece únicamente entre Gerald y yo para temas de la legalidad de lo que hemos construido juntos. Eh, hay sectores que son como muy radicales al respecto, entonces no quieren soltar el tema como diciendo que esto es un atentado a la familia o todos esos argumentos, pero en realidad desde que se dio la buena noticia que nos reconocían a nosotros la unión, pues el resto de la familia, las familias tradicionales siguen igual, o sea, nada realmente ha cambiado para la gente que no, o sea, a nadie se le ha quitado ningún derecho. Eh, Entendemos. Voy a preguntarle ahora al abogado Solano. Abogado, desde la perspectiva jurídica, escuché en su momento que no podían ser sino únicamente Gerald y Cristian, o sea, las personas, digamos, en cuestión, las que solicitaran la anulación ante el juzgado. Pero ahora parece que la sala de la sala cuarta, digamos, dice que eso no es así y que tiene una injerencia en torno a ese tema. ¿Eso es cierto? Coméntenos un poco, digamos, la perspectiva jurídica de todo esto para entender mejor. Sí, así es, Luis Miguel. Aquí es importante que tengamos claro que el fallo que dicta el juez Sánchez en el juzgado de familia del segundo circuito judicial de Costa Rica, que es el voto 270 del 15 de abril, es un fallo que solo puede ser impugnado por las partes que participan, en este caso por Cristian y su compañero. No fue impugnado, obviamente adquiere firmeza. Pero ¿qué es lo que sucede con la Sala Constitucional?
La Sala Constitucional desde el 5 de marzo del año 2014 había dicho que ningún juez de la República podría dictar resolución alguna si se aplicara el artículo 242 del Código de Familia y si se aplicara el artículo 4, inciso M, de la Ley de la Persona Joven. Pero lo interesante del fallo del juez Sánchez es de que si bien es cierto, refieren el fallo a esos dos artículos, también es cierto que el fundamento esencial de este fallo es la normativa internacional, es la Convención de los Derechos Humanos, que tiene rango superior a la Constitución política y rango superior a la ley. Por lo tanto, dice el juez Sánchez en su fallo que él tiene que resolver en virtud del principio de convencionalidad, que significa que un juez de la República, aunque encuentre normas que contradigan lo que es la normativa o el imperio interno de la ley en el sistema actual costarricense, hay una norma supranacional que elimina toda la forma de discriminación entre las personas y que por esa razón entonces declara con lugar el reconocimiento de la unión de hecho. Lo que hace ahorita la Sala Constitucional es tomar el expediente para valorar en este caso si el juez incumplió o no la orden dada el 4 de marzo del 2014. ¿Pero la Sala puede revertir ese fallo, abogado? La Sala no podría entrar a revertir propiamente las consideraciones del fallo, sino que más bien lo que la Sala va a decir es si el 242 del Código de Familia y si el inciso M del artículo 4 de la Ley de Persona Joven es o no inconstitucional. Y eventualmente la Sala podría ordenar una apertura de un procedimiento administrativo o inclusive un delito de prevaricato contra el juez Sánchez por haber dictado una resolución que en teoría estaría dictada contraria a derecho. Entendemos. Cristian, quisiera retomar con usted, desde el punto de vista social, yo entiendo que usted no puede hablar del caso y no le voy a preguntar desde el caso, pero sí desde su perspectiva como ser humano y también el de su pareja. ¿Usted cree que estas intenciones de boicotear, digamos, la decisión del juzgado, de revertir todo ese proceso, que como usted menciona no le hace daño a nadie, o por lo menos no al resto de las familias costarricenses, se deba a esa idiosincrasia de conservar, digamos, una imagen puritana de la sociedad costarricense que lejos de ser realidad, según algunos analistas, ha ido cambiando para adaptarse a las nuevas estrategias? Bueno, la realidad de Costa Rica ha venido cambiando, o sea, la realidad va evolucionando siempre. Casi que la historia de la humanidad se puede contar por una conquista de derechos humanos, ¿verdad? Esto está en el mismo nivel que cuando se permitió que una persona blanca y una persona negra se casaran. O sea, están por ahí, los derechos humanos van avanzando y siempre va a haber gente que se oponga. O sea, por intereses personales o por prejuicios. Yo diría que más bien incluso más por prejuicio que otra cosa, porque esto no viene siendo un tema que los llegue a afectar de alguna manera directa, porque igual cada quien, digamos, dentro de su familia tiene toda la autoridad moral de vivir bajo los principios que quiera. O sea, nosotros no venimos a cambiar la forma de vivir de nadie. O sea, simplemente se están otorgando o se está buscando que más familias no tradicionales tengan un reconocimiento del Estado. El reconocimiento del Estado lo que a uno le da es, básicamente es una protección que está equiparada con el resto de la población. O sea, no son privilegios, no son derechos exclusivos lo que estamos buscando, es simplemente como que se nos dé el valor de ser humano. O sea, en la medida en que una persona valga menos que otra o frente al Estado se reconozca como con menos valor que otra, pues en realidad no estamos bien todos, porque es como que unos fueran más ciudadanos que otros. Y bueno, igual, o sea, yo veo que o sea, ha habido una evolución. Realmente con esta noticia a mí me sorprendió un poco ver la acogida tan positiva que nos había dado la gente en general. Obviamente hay gente que es prejuiciosa, cada quien con sus cosas, pero a final de cuentas ellos se pueden poner una mano en el pecho y decir, la vida para nosotros no ha cambiado. O sea, es simplemente una insistencia de algunos sectores que no quieren que todos tengamos estos beneficios. Claro, que son más conservadores. Una última inquietud, Cristian, ¿ustedes se han sentido como pareja rechazados o han tenido, digamos, el impedimento de acceso a algo que no están reconocidos por el Estado costarricense como tal? Bueno, antes de esta fecha, pues de mil maneras. O sea,
El ejemplo del que más se ha hablado es el de la casa, que nosotros no pudimos sacar un préstamo en común para poder comprar la casa y tuvimos que hacer ahí como un poco de trampa, o sea, ahí el préstamo lo sacamos entre mi mamá y yo, aunque lo pagamos realmente Gerald y yo, pero aún así quedamos desprotegidos legalmente, porque si mi mamá hubiera querido en algún momento reclamar su mitad, podría haberlo hecho, Claro. a pesar de que la casa la pagamos entre él y yo. Bueno, Cristian, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento y por conversar con nosotros vía Skype. Que esté muy bien y le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Abogado Belisario, seguimos con usted ya también para concluir esta entrevista y le quería preguntar qué le queda entonces a estas personas hacer y así como a ellas, a muchas otras que se ven en ese espejo y que tienen quizás temor de enfrentar la situación públicamente o de ponerle un nombre y apellido al caso. ¿En qué va a parar todo esto? ¿Realmente se va a engavetar, digamos, este caso y otros tantos? ¿O por el contrario, cree usted que tenga un final feliz para ellos y para, digamos, la jurisdicción costarricense? Yo creo, Luis Miguel, si usted me permite leer solo 2 líneas del fallo del juez Sánchez, Adelante. que precisamente se sustenta en un fallo de la Sala Constitucional que va a analizar la sentencia. Y dice el voto 9685 de la Sala Constitucional que cualquier otro instrumento que tenga naturaleza propia de protección a los derechos humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en Costa Rica. Y además dice que es un deber del juez aplicar las fuentes del derecho en atención a los casos sometidos a su jurisdicción que venga a sustentar como norte el principio de la dignidad humana. Entonces, ¿qué es lo que siento aquí? Que creo que la Sala Constitucional va a verse metida en un zapato porque este fallo se sustenta en otro voto de la Sala Constitucional que obliga a los jueces a respetar la dignidad humana de las personas. Y además se sustenta en el principio de la convencionalidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo recomendarle a las personas? Pues que sigan presentando a los juzgados de familia las solicitudes de reconocimiento de unión de hecho, de tal manera que habrá algunos jueces que eventualmente les puede dar la razón, habrá otros jueces que necesariamente no les va a dar la razón, mientras la Sala Constitucional tendrá que poner el cascabel al gato y decir, si el artículo 242 es inconstitucional y viola los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque ya el plazo se le va a cortar a la Sala y en muy pocos meses Costa Rica y el mundo sabrá cuál es la decisión, en este caso del Senado costarricense, que es como opera la Sala, sobre un tema tan delicado de reconocimiento de derechos y de dignificación de la persona humana, Luis Miguel. Bueno, aparentemente hay unas coyunturas y unas contradicciones a lo interno que le van a generar dolores de cabeza a la Sala para resolver este y otros casos. Abogado Solano, muchísimas gracias por su tiempo. Esta hora ha sido un placer contar con usted desde Costa Rica vía Skype. Encantado, a la orden, Luis Miguel. Estaremos igualmente en contacto. Hasta luego. Despedimos al abogado experto en Derecho Familiar, Belisario Solano, desde Costa Rica vía Skype, y también cerramos así este segmento y el tema de la conversación con él y con Cristian Zamora, uno de los integrantes de la pareja homosexual a la que le fue reconocida la unión de hecho, pero que ahora la Sala Cuarta de lo Constitucional en Costa Rica va a revisar ese fallo de un juzgado ya interno en el país. Vamos a cerrar así ese segmento y hacemos la pausa, ya venimos con más.